Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Les invito a acercarse, tomar sus asientos si pueden. Hermanos, me comenten que si están usando doble mascarilla y se sienten un poco sofocados, acá al costado, en la sala del costado aquí hay un parlante ahí donde ustedes pueden sentarse, ahí corre más aire. Sentándose allá también pueden hacerlo si desean. ¿Ok? Hermanos, les invito a abrir sus Biblias conmigo en el Salmo 9. Vamos a leer un versículo juntos y luego vamos a orar. Salmo 9. Vamos a leer juntos el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos una vez más, Padre, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor Dios, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Y gracias, Señor Dios, porque en medio de las tribulaciones que pasamos, en medio de las dificultades que alrededor, Señor Dios, en medio de los problemas que tenemos, podemos alegrarnos y regocijarnos en ti. Gracias, Señor Dios, porque nuestra alegría, nuestra paz no está basada en las circunstancias temporales de ese mundo, no está basado en aquello que se mueve constantemente, sino que nuestra alegría y nuestra paz está basada en una roca firme, en algo sólido que eres tú, Señor. Gracias, Señor Dios, porque te tenemos a ti en medio de todos los problemas y en medio de cualquier circunstancia. Te tenemos a ti para cuidarnos y sostenernos y darnos de la alegría de tu salvación. Gracias, Señor Dios, porque nos has colmado de bienes. Gracias porque nos has bendecido de todas maneras. Gracias porque nos has dado y suplido todas nuestras necesidades, mucho más allá de lo que podríamos pensar o imaginar. Señor Dios, has suplido todas nuestras necesidades. Gracias, Señor Dios, porque por ti tenemos casa, tenemos familia, tenemos comida, tenemos ropa. Gracias porque por ti podemos respirar, podemos tener vida, salud. Y gracias, Señor Dios, sobre todo porque tú nos has salvado. Gracias porque sobre todo, Señor Dios, nos has dado a tu mismo Hijo para derramar su sangre a favor de hombres y mujeres pecadores como yo, como nosotros, Señor. Gracias porque nos has regalado tu salvación. Gracias porque nos has dado libremente de ese don. Y te adoramos, Señor Dios, porque eres bueno, eres misericordioso, eres fiel, eres todopoderoso, eres majestuoso y creador de todas las cosas, Padre. Te bendecimos y adoramos una vez más. Dios Santo, queremos reunirnos aquí hoy para darte la alabanza y la gloria que es debida a tu nombre, Señor Dios. Y hoy día pedimos que estés aquí en medio nuestro, estés aquí para obrar en nuestras vidas, estés aquí para animarnos, para fortalecernos, para ayudarnos Señor Dios, a estar fortalecidos para una semana más en nuestras vidas y en nuestra jornada cristiana.
Ayúdanos a ser fieles a ti esa semana, Señor Dios. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre y que todo lo que hagamos, Señor Dios, que realmente sea para la gloria tuya. Señor Dios, quiero hacer mención delante de ti. Nuestros hermanos que están aquí, Señor Dios, nosotros al diario estamos experimentando con tanta frecuencia, Padre, muerte y fallecimiento de seres queridos, de conocidos, y eso nos pone a preocupar, quizás y especialmente por la salvación de nuestros familiares, y quiero hacer mención específicamente sobre eso hoy día, Señor Dios, que tú puedas obrar a través de nosotros y que puedas ayudarnos a llevar el Evangelio a nuestros familiares, que puedas ayudarnos a predicar a los que están alrededor nuestro, a llevarles el Evangelio, a anunciarles el mensaje de tus buenas nuevas, Señor Dios, y que ellos puedan recibir el Evangelio, que ellos puedan responder al Evangelio de la manera apropiada, con arrepentimiento y fe, y que puedan ser salvos de sus pecados, Padre. Sabemos que a veces es más difícil llevar el Evangelio a nuestros familiares, ya que pueden burlarse o cualquier cosa, Señor Dios, pero danos la osadía que necesitamos, danos la constancia que necesitamos para predicarles y seguir predicándoles, Padre. Ayúdanos a no desmayar en esa misión de llevar el Evangelio a nuestros familiares, Padre. Y Dios, te doy gracias por ese culto, que tú estés en medio nuestro, Padre, con tu Espíritu Santo obrando aquí, que puedas, Señor Dios, obrar por medio de lo que vamos a hacer aquí, y que puedas recibir la adoración que te vamos a dar por medio de nuestras canciones, por medio de la predicación y por medio de la Santa Cena también, Señor. Que recibas nuestra adoración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a cantar juntos. Salvaciones del Señor.
por este mundo herido fue, cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de 2 de Tesalonicenses. Y hoy día vamos a entrar al último capítulo de 2 de Tesalonicenses. Entonces quisiera que abran conmigo ahí en el capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 5. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor Dios, te damos gracias una vez más por ese tiempo y gracias porque podemos reunirnos para estudiar juntos tu palabra. Te pido hoy, Señor Dios, que me ayudes, que me guíes al predicar, que me des claridad al hablar y que, Señor Dios, me libres del error y de hablar lo que está en mi propio corazón. Permítame hablar solamente lo que viene de tu palabra, Señor. Y ayuda a tu pueblo también, Padre, a recibir tu palabra. Y, Señor Dios, ayúdanos a estar atentos a lo que dice, para que podamos también aplicarla a nuestras vidas y obedecerla, Señor Dios. En el nombre de Jesús yo te pido. Amén y amén. Hermanos, he titulado ese sermón los deseos de un pastor para la iglesia. Porque ese texto se trata de lo que Pablo quería para la iglesia de Tesalónica. Y eso es interesante porque hay mucho que podemos decir sobre lo que la iglesia necesita de su pastor o lo que la iglesia quiere en su pastor. Y la Biblia habla mucho sobre las responsabilidades que un pastor tiene en la iglesia. Y yo quiero empezar primero dando honor a los pastores que han pasado por esa iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo recuerdo cuando mi familia y yo llegamos aquí en 2016 y nos encontramos con el pastor de aquel entonces, el pastor Walter, y nos dimos cuenta desde la primera predicación que pudimos escuchar que esa iglesia tenía algo esencial para la vida de una iglesia sana. Y eso era que era la predicación centrada en la palabra de Dios, algo que hoy en nuestros días es algo que se hace cada vez más difícil de encontrar. Y han pasado por aquí algunos pastores y cada uno tenía una personalidad diferente, tenían distintos dones para la gloria de Dios, pero lo más refrescante ha sido en todo ese tiempo ver la constancia de una predicación fiel a la palabra. Y quiero honrar a esos pastores, el pastor Walter, el pastor Larry, David, Brad, porque el ministerio que han decidido seguir es un ministerio de muchísima responsabilidad, tanto delante de la iglesia cuanto delante de Dios. De hecho, Santiago, él nos habla de la seriedad del ministerio de la predicación, ¿no? Cuando él dice ahí en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 1, él dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces él habla sobre la seriedad de la predicación de la palabra y de seguir ese ministerio, y la razón para eso es que la enseñanza de la palabra es el trabajo que tiene mayor potencial, tanto para bien cuanto para mal. El trabajo de predicación, cuando es bien hecho, es un trabajo que puede salvar almas de condenación. Y eso no hay ningún otro trabajo que tenga ese mismo impacto. La buena predicación de la palabra puede salvar, puede fortalecer, puede animar a los creyentes a perseverar en los caminos del Señor. Es la predicación de la palabra que nos instruye en justicia. Y de hecho también Daniel nos habla de la honra y recompensa que tendrán los que enseñan justicia. Él dice en Daniel capítulo 12, versículo 3,
Él dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que la predicación, cuando es bien hecha, tiene un inmenso impacto en los perdidos, ya que puede salvar sus almas. Tiene un inmenso impacto en los que ya son salvos, ya que las palabras les va a fortalecer e instruir. Y también tiene un impacto en el mismo predicador, ya que él va a ser recompensado en la eternidad por el privilegio de ese servicio. Pero al mismo tiempo, hay mucho que decir sobre maestros que suben al púlpito y predican y enseñan aquello que no está en la palabra. Realmente no hay cosa que haga más daño al alma del ser humano que escuchar y creer las palabras de un falso maestro. Es interesante mirar al Antiguo Testamento y ver que a pesar de que el problema de predicación falsa es algo tan prominente en nuestros días, eso no es un problema de hoy, o no es un problema que empezó hace poco tiempo. Más bien podemos mirar y ver que el primer pecado fue resultado de la serpiente que distorsionó la palabra de Dios. Y hoy día podemos experimentar las consecuencias de lo que es creer a la palabra de Dios cuando es distorsionada. Y en el libro de Jeremías nosotros también podemos ver claramente cómo se siente Dios acerca de personas que enseñan mentiras usando su nombre. Dios, por medio de Jeremías, él estaba avisando al pueblo que estaba en gran peligro y que si no obedecieran a la palabra de Dios por medio de Jeremías, que ellos iban a morir. Sin embargo, el obedecer a la palabra de Dios en aquella circunstancia les iba a costar. Ellos tendrían que someterse al gobierno de Babilonia, ellos tendrían que someterse a Nabucodonosor, un rey pagano. Ellos tendrían que dejar sus casas, dejar su tierra e ir a vivir en una tierra extranjera. Y eso era algo que significaba una gran humillación para ellos, para el pueblo de Israel. Y era algo que los falsos profetas de aquel entonces no querían hacer. Entonces ellos se levantaron y ellos insinuaron al pueblo y sedujeron al pueblo a rebelarse contra Dios, a rebelarse contra la palabra que Dios había hablado por medio de Jeremías. Y ellos hicieron con que el pueblo desobedezca a Dios. Y ahí podemos ver cómo Dios se siente acerca de esos falsos profetas cuando miramos a Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 21, él dice así: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová que he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y vemos una gran similitud entre esos falsos profetas y los falsos maestros de hoy, que nos permiten y nos inducen a obedecer falsas palabras, falsos evangelios y hacer aquello que no está en la palabra de Dios, diciendo que ningún mal vendrá sobre nosotros. Y vemos más tarde que en el libro que el juicio de Dios sobre esos falsos profetas era grande. Y el pecado aquí era extremadamente grave porque lo que estaba en juego no era la salvación solamente de los que decían esas mentiras, sino también de los que creían a las mentiras. Y por eso cada pastor y maestro de la palabra tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña. Porque la responsabilidad que viene con el ministerio de la predicación es muy grande.
Y la responsabilidad pastoral no termina ahí. La manera primaria que un pastor va a usar para guiar a su rebaño, guiar a la iglesia, es por medio de la palabra y la predicación. Pero de igual importancia es como él va a guiar por medio de su ejemplo de vida. Por eso en Primera de Timoteo, capítulo 3, al hablar de los requisitos para ser pastor, ¿no? El requisito de ser apto para enseñar era solamente uno entre varios otros. El pastor también necesitaba gobernar bien su casa. Él necesitaba tener buen testimonio. Él necesitaba ser sobrio, prudente, honesto. No podía ser codicioso. Entonces el estándar aquí para ser pastor es un estándar alto. Y la iglesia, ella tiene todo derecho de mantener ese estándar en la vida del pastor. Más bien tiene la responsabilidad de mantener un estándar de santidad en los pastores. Porque lo que está en juego no es solamente la vida del pastor o el alma del pastor, sino la de toda la congregación. Y es por eso que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo les escribe a la iglesia y les dice, os rogamos hermanos, en el versículo 12, él dice, os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo quería que ellos reconociesen a esas personas, que ellos honrasen y les tuviese en estima por causa de su obra. Es una obra importante que exige mucha responsabilidad. Habiendo dicho eso, ¿no? Yo quiero entrar con ustedes aquí ahora en el texto que nos toca. Y lo que vamos a ver es el otro lado de eso. Vamos a ver cómo de la misma manera que la iglesia tiene la responsabilidad de mantener ese estándar en la vida de los pastores, el pastor tiene la responsabilidad de hacer lo mismo a su iglesia. Y es eso de lo que se trata ese texto. Aquí podemos ver el deseo pastoral que Pablo tenía acerca de la iglesia de Tesalónica. Más bien podemos ver 4 deseos que Pablo tenía para la iglesia aquí de Tesalónica. Vemos en el versículo 1 que Pablo quería que ellos orasen. En el versículo 1 y 2, Pablo quería que ellos orasen. Luego en el versículo 3, él quería que ellos sean afirmados y guardados. Luego en el versículo 4, Pablo les dice que hagan lo que él les había mandado hacer. Pablo deseaba que ellos obedecieran. Y finalmente, en el versículo 5, que ellos sean encaminados al amor y a la paciencia de Cristo. Así que vamos a dividir ese texto en esas 4 partes. Y vamos a empezar con lo que él dice en el versículo 1 y 2. Y el primer deseo que Pablo expresa aquí es el deseo de que ellos oren. Pablo en su primera carta ya les había exhortado a orar. Y él no quería que la iglesia de Tesalónica fuese una iglesia que no diese importancia a la oración. Él no quería que ellos tomasen la oración a la ligera. Más bien, él quería que ellos viviesen una vida de oración. Por eso en Primera de Tesalonicenses tenemos el famoso versículo que él les dice, donde él dice, orad sin cesar. Y obviamente eso no quería decir que Pablo quería que ellos orasen 24 horas del día. Pablo sabía que nosotros necesitábamos hacer otras cosas importantes durante nuestros días. Pero él sí quería que ellos fuesen constantes en la oración. Que ellos mantuviesen una práctica de oración, que fuese una parte esencial de su rutina como cristianos. Y nosotros también como cristianos debemos tomar en consideración esa exhortación. Debemos buscar ser constantes en la oración. Debemos buscar esa práctica. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que la oración es algo secundario.
y lo dejamos por último en nuestra lista de prioridad. Tanto que si no se da tiempo, bueno, no se dio. Pero podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de hombres que eran hombres muy ocupados, que tenían muchas responsabilidades, pero ellos tenían la oración como algo primordial en sus vidas. Tenemos ahí el ejemplo de Daniel, el ejemplo del rey David, el mismo Pablo, y el mejor ejemplo del mismo Señor Jesús. ¿No? Me gusta cuando el hermano Pablo Washer, él dice que si Jesús, siendo perfecto y no teniendo ningún pecado que confesar, pasaba tanto tiempo en oración, ¿cuánto más debemos pasar nosotros en oración? La oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo quería para la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, aquí en ese texto, Pablo quería que ellos orasen acerca de algo muy específico. Si vemos ahí en el versículo 1 y 2, primeramente, él quería que ellos orasen por el mensaje del Evangelio. Que el Evangelio pueda expandir, que más personas puedan escuchar el Evangelio, que puedan oír el mensaje de Jesucristo. Y qué bonita es la imagen que él deja aquí. Él quiere que ellos oren para que el mensaje pueda correr. Así como un atleta que corre para su objetivo sin mirar para atrás ni los costados. Él quiere que el mensaje pueda correr hacia los que no habían escuchado antes. Y esa debe ser nuestra oración también, nuestra oración constante, para que el mensaje del Evangelio pueda correr con velocidad hacia los pueblos. Y una cosa es cierta, y es que en nuestros tiempos el Evangelio puede correr mucho más de lo que podía en los tiempos de Pablo. ¿No? Hoy día tenemos el internet y podemos escuchar el Evangelio rápidamente, podemos tener acceso al Evangelio de manera rápida, pero de la misma manera, o si no, con aún más facilidad, nosotros podemos encontrarnos con obstáculos para el Evangelio, para que las personas no reciban el Evangelio. Es muy fácil en nuestros tiempos poder tener acceso a tantos recursos que nos ayuden espiritualmente. Gracias a Dios por los medios que tenemos, podemos escuchar a prédicas, podemos leer libros, leer artículos con mucha facilidad, que son realmente alimento sólido para nuestras almas. Y eso nos ayuda a nosotros y aún más a personas que viven en lugares alejados o países cerrados, donde ese país no se encontraría de otra manera. Sin embargo, de la misma manera que hoy podemos acceder con facilidad a esas prédicas y artículos y libros y tantas otras cosas que son de bendición, nosotros aún con más facilidad podemos encontrarnos con evangelios falsos y distorsionados que nos prometen muchas cosas menos la salvación que necesitamos. Y ese es un gran problema, porque esos mensajes falsos, ellos llevan a muchos a un camino de perdición y crean un gran obstáculo para que el verdadero evangelio no les llegue. Y por eso debemos orar para que el verdadero evangelio pueda correr y llegar a más y más personas. Y no solamente para que él pueda llegar y que la gente pueda oír el evangelio, sino como Pablo escribe, para que el evangelio pueda ser glorificado. Es decir, que la gente pueda escuchar el evangelio y realmente apreciarlo y honrarlo. Que ellos puedan recibir el evangelio y que el evangelio produzca un impacto verdadero en su vida. Nosotros debemos orar para que puedan escuchar el mensaje y responder de la manera apropiada, a través del arrepentimiento, y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y glorificar la persona y la obra de Cristo. La segunda cosa que Pablo quería es que ellos oren por ellos. Es decir, que Pablo quería que ellos orasen por el mensaje del evangelio y también por los mensajeros del evangelio.
Y lo que Pablo quería es que ellos orasen para que ellos fuesen guardados y librados de peligro. Pablo era un hombre que entendía bien lo que conllevaba el predicar el Evangelio y había experimentado muchos peligros para que pudiese llevar el mensaje. Pero él quería que ellos orasen para que ellos sean librados y puedan seguir predicando, que puedan seguir anunciando las buenas nuevas. Y de hecho, mientras Pablo escribía esa carta de Segunda de Tesalonicenses, que estamos leyendo aquí, su vida ya estaba en peligro. Se cree que cuando Pablo escribió esa carta, él estaba en Corinto. Y parece que ese texto fue escrito poco tiempo antes del evento de Hechos 18, donde los líderes judíos se apoderaron de Pablo y lo llevan a un tribunal para intentar condenarlo y quitar su vida. Y parecía que Pablo veía la hostilidad de los judíos y sospechaba que algún problema iba a suceder pronto. Y es a ellos que Pablo se refiere en el versículo 2 cuando él habla de hombres malos y perversos. Y Pablo aquí parece que él quiere aclarar a la iglesia de Tesalónica que no todas las personas eran como ellos, como la iglesia. Mira, el primero, él les pide para que oren, que las personas reciban el Evangelio como ellos, y luego les dice lo obvio, porque la fe, él dice así, no es de todos. Y lo que parece ser es que la iglesia de Tesalónica había recibido el Evangelio con tanto gozo y alegría, y en poco tiempo la iglesia había crecido y madurado espiritualmente, que Pablo quería recordarles que no todos eran como ellos, que no todos van a responder de la manera apropiada al Evangelio, que más bien muchos iban a odiar y querer destruir el Evangelio. Y en nuestros tiempos eso tampoco ha cambiado. Hay muchas personas que quieren destruir el Evangelio y lo que el Evangelio implica. Y por eso él escribe a la iglesia pidiendo que oren para que él sea guardado. Y él pedía eso no porque él quería una vida más cómoda y libre de problemas. Él sabía lo que llevar el Evangelio significaba. Él sabía que eso significaba persecución, que era una parte inevitable de su ministerio. Pero lo que él quería era que su vida sea guardada para que él pudiese continuar predicando, que él pudiese seguir llevando el mensaje a más y más personas. Y por eso Pablo quería que la iglesia orase por él. Y eso es una responsabilidad que la iglesia tiene sobre su pastor. Tenemos que cubrir a nuestros pastores en oración. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que los pastores no necesitan que oremos por ellos. O pensamos que ya llegaron a un nivel de espiritualidad que ya no necesitan más de nuestra oración. Pensamos más bien que ellos necesitan orar por nosotros. Pero Pablo, podemos aprender aquí de ese ejemplo, que él, siendo experimentado, siendo un hombre maduro en la fe, a pesar de haber sido entrenado por los mejores doctores de la ley, a pesar de ya haber pasado por persecuciones y a pesar de tener una predicación tan poderosa, él pedía que ellos orasen por él. Y eso a pesar de que ellos eran una iglesia nueva en la fe. Y si Pablo necesitaba la oración de Tesalónica, que era una iglesia nueva en la fe, cuanto más nosotros debemos orar por nuestros pastores. Y debemos orar debemos orar por su salud de nuestros pastores, su salud física, su salud emocional. Debemos orar por su salud espiritual. Debemos orar por la familia del pastor, cubrirlo en oración, para que él pueda enfocarse completamente en la predicación de la palabra y que él pueda seguir anunciando el Evangelio. El segundo deseo de Pablo nosotros encontramos en el versículo 3. Pablo dice así en el versículo 3: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y lo que Pablo está expresando aquí es el deseo de que la iglesia de Tesalónica persevere en la fe.
¿no? Como dije, la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven, que a pesar de su edad había recibido el Evangelio con gozo y habían crecido y habían madurado como iglesia, ¿no? Y Pablo había recibido noticias de cómo ellos estaban creciendo a pesar de la persecución que estaban sufriendo. Sin embargo, la verdadera prueba de que su trabajo en Tesalónica valió la pena, que no fue en vano, es que ellos perseverasen, que la iglesia siguiese perseverando. Jesús mismo, Él habló sobre eso cuando Él contó la parábola del sembrador. Él habla de 4 tipos de personas que recibirían el Evangelio. Y Él, hablando sobre ciertas personas, Él dijo que ellos recibirían el Evangelio con gozo y alegría, pero que esas personas, cuando no tienen raíces profundas en la fe, en el momento que venga cualquier aflicción o persecución, ellos se secarían y abandonarían la fe. Y por eso el deseo de Pablo es que ellos siguiesen perseverando, que no permitieran que las tribulaciones les hicieran secar su fe, pero que ellos pudiesen tener raíces profundas y firmes, para que esa fe tenga de dónde alimentarse en los momentos de tribulación. Y hermanos, es cierto que existe una responsabilidad que nosotros tenemos de perseverar, y no podemos olvidarnos de eso. Hay muchos textos en la Biblia que nos exhortan a perseverar. Para citar uno, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es un buen ejemplo de un texto que nos exhorta directamente a despojarnos de pesos y de pecados que nos impiden de correr. Y nos exhorta a correr con paciencia o en otras palabras, con perseverancia hacia nuestra meta final. Y eso debemos hacer todos los días. Nosotros debemos analizar nuestras vidas y ver si hay cosas que nos están impidiendo de correr. Debemos tomar iniciativas para quitar esas cosas de nuestras vidas y debemos activamente estar recordándonos a nosotros mismos que nuestra meta es Cristo. Él es nuestro gozo. Debemos correr hacia Él todos nuestros días. Él es nuestra meta. Y eso es perseverancia. Es una actitud activa y diaria que va a durar hasta nuestro último día. Y ese era el deseo de Pablo también. Sin embargo, nosotros, mientras sabemos que tenemos una responsabilidad de perseverar, sabemos también que existe el otro lado de eso. Y el otro lado es que nosotros, sin la ayuda de Dios, simplemente no tenemos la capacidad de perseverar. Nosotros, seres humanos, somos demasiado inconstantes. Nosotros queremos algo diferente todos los días. Y si realmente nuestra salvación dependiera de nosotros, nosotros jamás llegaríamos a nuestro destino final. Y por eso mientras que Pablo sabía y quería que ellos perseverasen, él entendía que eso finalmente no dependía de ellos y que era Dios el que tenía que guardarlos y afirmarlos en la fe. Era Dios que necesitaba limpiar sus corazones de piedras que quizás no permitían que ellos produjeran raíces profundas. Y de hecho ese debe ser nuestro alivio como cristianos, el saber que nosotros no estamos cargando a nosotros mismos, sino que es Dios que nos está sosteniendo, y como dice Pablo, fiel es el Señor para completar la obra que Él ha empezado en nuestros días. Y también eso debe ser un alivio en la conciencia del pastor. El pastor debe tener paz y descansar sabiendo que al final de todo, él es un siervo de Dios y él está puesto para hacer un trabajo de parte de Dios,
pero que al final el único que puede completar la obra sobrenatural es Dios. Y esa misma confianza en Dios que Pablo tenía acerca de la perseverancia de la iglesia, él también tenía acerca de sus dos siguientes deseos. Él dice en el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Luego en el versículo 5, él dice, el Señor encamine vuestros corazones. Y esa es la misma confianza que nosotros debemos tener en cuanto a la obra que Dios ha empezado en nosotros, en nuestros corazones. Y es una confianza que de ninguna manera anula nuestra acción o nuestra responsabilidad. Debemos entender que nosotros no dejamos de hacer porque Dios nos sostiene. Por lo contrario, nosotros hacemos porque Dios nos sostiene y nos da fuerza para hacerlo. Así que el siguiente deseo de Pablo, él dice en el versículo 4, dice así, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En otras palabras, lo que Pablo quería es que la iglesia obedeciera a lo que ellos habían mandado. Nosotros hablamos al inicio del impacto que tiene la predicación de la palabra. Y es esencial que lo que enseña un pastor sea realmente la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, el deseo del pastor y la responsabilidad de la iglesia es la obediencia. Los pastores no están aquí simplemente para enseñar teología. Y ellos tampoco están aquí simplemente para decirnos lo que dice la Biblia. Sino que la responsabilidad del pastor es enseñar la sana doctrina, decirnos lo que dice la Biblia, pero sobre todo deben guiarnos y enseñarnos cómo vivirlo. Deben enseñar cómo podemos aplicar las verdades de las Escrituras a nuestras vidas. Y ese deseo de Pablo, que ellos obedezcan, no es el deseo de un hombre que le gusta tener poder o ejercer una autoridad controladora sobre las personas, sino que Pablo sabe que lo que él les había enseñado venía de parte de Dios. Y el obedecerlo era la principal evidencia de que el Evangelio había realmente producido salvación en sus vidas. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 21. Él dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que la evidencia que nosotros hemos sido salvos realmente es la obediencia. Obviamente nuestra obediencia muchas veces falla, pero un verdadero cristiano siempre va a buscar el obedecer. Él siempre va a buscar obedecer a la palabra, y si no lo hace, él va a arrepentirse. Así que esa es también nuestra responsabilidad como cristianos, de escuchar a nuestros pastores, no como personas que simplemente predican bonito y que conocen mucho, pero buscar estar muy atentos a lo que dicen, como quien realmente habla lo que Dios habla. Y eso es lo que Pablo también quiso decir en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Él dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. En otras palabras, ellos entendieron que cuando se trata de la predicación verdadera de la palabra, la cual se supone que se predica en la iglesia, debemos tomarlo no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y eso quiere decir que debemos obedecer. Y el último deseo de Pablo está en el versículo 5. Él dice así, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Aquí es un poco más difícil de interpretar lo que Pablo está queriendo decir exactamente, pero varios comentaristas están de acuerdo que lo que él está expresando es su deseo que Dios les ayude a poder modelar el amor de Dios y la paciencia de Cristo de manera cada vez más clara en sus vidas. Es decir, que Pablo quiere que ellos maduren como cristianos cada vez más y que ellos puedan reflejar el amor de Dios y la paciencia de Jesús a los que están alrededor de ellos. Y eso es algo que nosotros también debemos buscar en nuestras vidas. Debemos buscar crecer en amor, crecer en paciencia, crecer en conocimiento de Dios. Nosotros debemos poder mirar atrás hacia cuando nos convertimos y notar que ciertas cosas han cambiado en nuestras vidas para bien. Debemos notar una madurez mayor cuando oramos. Debemos notar una madurez mayor en cuanto a nuestro conocimiento de la Biblia. Y también una madurez mayor en cuanto a cómo aplicamos nuestro conocimiento de la Biblia en nuestras vidas. Así que ese era el deseo que Pablo tenía para la iglesia de Tesalónica. Ese es el deseo que un pastor debe tener para su iglesia. Y es la responsabilidad de la iglesia de buscar esas cosas. Debemos buscar crecer en nuestra vida de oración. Debemos orar por nuestros pastores y por el mensaje que están llevando. Debemos buscar perseverar en nuestra caminada cristiana y afirmarnos sobre la palabra. Debemos buscar crecer en obediencia a la palabra. Debemos buscar madurar como cristianos, de manera que podamos reflejar el carácter de Dios cada vez más claramente. Amén, hermanos. Así que, habiendo entendido nuestra responsabilidad como iglesia, quiero dejarles con algunas preguntas para meditación. Yo le pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿La oración es algo que tú haces esporádicamente o es algo que realmente das prioridad en tu vida? Y estás cumpliendo con el deseo de Pablo aquí de que ellos oren por el mensaje, de que ellos oren por la predicación del Evangelio, que más personas puedan escuchar el Evangelio. Estás orando por tus pastores, por los que te cuidan y guían en la palabra. Si no es así, yo te animo a buscar tener un tiempo de oración y poner delante de Dios esas cosas. No lo dejes como la última cosa en tu lista de prioridades, en tus quehaceres. Cuando miras a tu vida, hermano, ves que estás siguiendo una vida de obediencia a la palabra. Ves que por más que a veces falles o te equivocas, por lo menos deseas realmente obedecer. Y te arrepientes cuando no lo haces. O quizás vives en rebeldía constante a la palabra. Si es así, le invito a arrepentirse y creer en el mensaje del Evangelio. Tú ves en tu vida un crecimiento espiritual. Cuando miras a cuando te convertiste o aún cuando miras a un tiempo atrás, al año pasado, ves que estás creciendo en tu madurez espiritual. Estás creciendo en tu conocimiento de Dios. Estás creciendo en tu confianza en Dios. Y por último, les pregunto, ¿dónde está puesta tu confianza? Tu confianza que vas a poder realmente completar esta jornada cristiana. Todas esas cosas que hablé antes, la oración, la obediencia, el crecimiento. ¿Estás confiando en ti mismo para completar esa obra o tienes tu fe totalmente en Dios de que Él lo va a completar? De verdad que es una carga asombradora cuando nosotros pensamos que nuestra salvación final depende de nosotros. Y muchas veces miramos al largo camino delante de nosotros y pensamos, yo no voy a conseguir ser cristiano por toda la vida. Y realmente si dependiera de nosotros, realmente no podríamos seguir esa jornada, no podríamos terminarla. Pero si depende de Dios, entonces tengamos fe que Él va a completar la obra,
que Él la va a terminar. Y entonces podemos hacer nuestra caminada sin temor, porque es Dios quien nos sostiene. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más porque eres bueno y nos sostienes, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor Dios, como iglesia. Te pedimos que nos ayudes a tomar en serio, Señor Dios, nuestra vida de oración. Que nos ayudes a hacer de ella una práctica constante en nuestras vidas. Ayúdanos a ver y entender la importancia de tener comunión constante contigo. Señor Dios, también te pedimos por nuestros pastores, por el pastor Brad. Oramos por su vida, por su vida emocional, por su vida espiritual, por su vida, por su cuerpo físico, que tú sigas guardando su vida, a él y a su familia, para que él pueda seguir en esa obra del ministerio. Dale las fuerzas que él necesita para seguir, Señor Dios, haciendo tu obra. Dios, también te pedimos como iglesia que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a seguir nuestro camino de cristianos y que nos ayudes a terminarlo. No queremos ser de los que retroceden, queremos ser de aquellos que van hasta la meta final y que terminan logrando su meta, Señor. Pero solo lo podemos hacer si tú nos ayudas y si tú nos sostienes, Padre. Ayúdanos a perseverar y ayúdanos a crecer en obediencia. Ayúdanos a crecer en cómo aplicamos la palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y Señor Dios, ayúdanos también a madurar como cristianos. Ayúdanos a crecer en todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido. Amén y amén.